forma tiene el campo? Radial. El diferencial de superficie radial, ¿cuál es? ¿De dónde a dónde varía el ángulo? Quita. ¿De dónde a dónde varía el ángulo? Phi. Pero muchachos, es integral completamente. Y por lo tanto, resulta ser el mismo. Da el mismo resultado de la integral, pero no es la misma función. ¿Por qué no es la misma función? Se es válido en esa zona. Sí, válido en esa zona. Son zonas distintas. Entonces tengo que tomar en cuenta eso, que al ser zonas distintas, la función resultante no es la misma, tiene la misma forma, pero no es la misma. Es como cuando me dicen, mira, aquí tengo la gráfica de vale, como le dije, en la zona de los radios mayores o iguales que. Vamos a proceder ahora al cálculo en la otra zona. Vamos a calcular la carga encerrada. Vamos a llamar esa carga de alguna manera. Entonces, ¿cuál es la carga? Vamos aquí a lo siguiente. La pregunta clave siempre es esta. ¿En qué lugar dentro de la superficie gaussiana está la carga? ¿En qué lugar dentro de la esfera gaussiana, que es de radio R pequeña, se encuentra la carga? ¿Solamente tiene carga en la esfera de radio? Ah. Entonces, la respuesta a esa pregunta es en la esfera de radio. Entonces, ¿cuánto vale ρ en su cero por 3 entre 4 pi por este ρ? El diferencial de volumen, que va a ser una integral triple, era r cuadrado por pi. ¿De dónde a dónde varía r? De 0 a la superficie. ¿Cuál es el de 0 a? Porque hasta hay carga. Porque hasta hay carga. La carga total de la esfera de radio A, eso me va a dar Q sub 0, sí. Es que por eso. Entonces, esta integral debe dar Q sub 0. Pero no se puede simplificar ya. Sí. Podemos verlo. ¿Cuánto vale la integral en R cubo? Pero en R cuadrado. Evaluada entre 0. Ya. La integral del seno sabemos que va a dar 2. La integral del pi, 2pi. Al cubo que cancela está el 4pi cancela el otro y el 3pi cancela el 3, por lo tanto esto da. Entonces, vean, esto es importante porque ya sabemos entonces la carga total encerrada y ya podemos calcular el flujo según el lado derecho de la ley de Gauss, que es la carga total y entre 0 sub 0.
Ahora, igualamos ambas cantidades. Y podemos decir que por la ley de Gauss, Pero eso no es pregunta, y ahí solamente integrar y las otras no se hacen. no, es que las otras ya las hice también. La integral en seno, porque es la misma integral. Entonces estoy rehusando algo que ya había hecho, para no tener que volver a hacer. Entonces, con la ley de Gauss nos queda que es sub r por 4pi r cuadrado debe ser igual a q sub 0 sobre epsilon sub 0. Es decir, vean una cosa interesante con esta ecuación. Esto tiene la misma forma del campo eléctrico de la tabla puntual. Es decir, un observador que esté por acá afuera ve como si toda la carga de la esfera se hubiese concentrado en el centro. Noten esto. Si R minúscula es igual a me va a quedar Q sub 0 sobre 4pi epsilon sub 0 a cuadrado. Si R minúscula es igual a, ¿qué me queda? Q sub 0 sobre 4pi epsilon sub 0 por a cuadrado. Lo mismo. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico en este problema era continuo en R igual a, por la condición de frontera de las componentes normales. Pero eso no ocurre siempre. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tenido una esfera conductora? ¿Cuánto vale el campo eléctrico dentro del conductor? Cero. Pero en su superficie puede haber campo eléctrico distinto de cero. ¿Por qué hay esa diferencia entre esos campos? Es muy sencillo. ¿Hacia dónde se van las cargas en los conductores? Entonces hay densidades superficiales de carga. Y por haber densidades superficiales de carga, las componentes normales no tienen por qué ser iguales. Pero en este caso, como no hay densidad superficial de carga, sino volumétrica, en R igual a, ¿qué pasa entonces con el campo? Es continua la componente normal, pero la componente normal en este problema es la componente radial. Entonces ya tenemos una parte del problema. ¿Cuál es esa parte? Ya sabemos cuánto vale el vector campo eléctrico, pero el problema tiene dos partes. ¿Cuál es la otra parte? ¿El cálculo de qué cosa? El potencial, suponiendo que en el infinito el potencial vale 0. Entonces vamos a calcular. Está vinculado con el potencial según este caso. Campo eléctrico es menos gradiente del potencial. Ahora, sabemos que el campo eléctrico es radial. Eso significa que la componente en la dirección de phi del campo y la componente en la dirección de θ del campo son ambas iguales a 0. Ayúdenme muchachos, busquen el formulario cuánto vale el gradiente en coordenadas de tipo esférica. Este campo no tiene componentes en esta serie, el campo es solamente radial. ¿Qué forma tiene el campo? Radial. ¿Qué forma tiene la superficie equipotencial? Acuérdense que el campo es perpendicular a la superficie equipotencial. Si el campo es radial, el potencial debe ser uniforme en la dirección perpendicular a la dirección radial. ¿Y cuál es la forma
del lugar geométrico de todos los puntos que son perpendiculares a la dirección radial. Una esfera. Entonces, las superficies equipotenciales son esferas. Este potencial no va a cambiar ni con tita ni con phi por la simetría. De allí que la derivada, en lugar de colocar la parcial, la coloco como una derivada ordinaria. Y ya sabemos cuánto vale el cabo. Ahora, hay dos zonas de trabajo, la interna y la externa. Ayúdenme, muchachos. ¿Cuál de las dos zonas será aquella que es la mejor para empezar a trabajar? ¿La interna o la externa? La externa porque está potencial en el infinito. Perfecto, la externa, porque allí tenemos el potencial de referencia en el infinito. Vamos a empezar por la zona donde tenemos el potencial de referencia. El campo tiene esta forma. Pero esa componente radial debe ser igual a menos la derivada del potencial respecto a él. Porque es lo que multiplica la electrónica regular. Ahora, tendré que integrar. Y aquí viene algo importante. Si ya se sabe un punto de potencial conocido, lo usamos en integral. Como ya conozco un punto de potencial conocido en esa zona, voy a usar ese punto como referencia. Entonces, de aquí voy a expresar lo siguiente, llegar a esto. Entonces lo puedo dar. Ahora voy a integrar. Se puede integrar de manera indefinida o de manera definida, pero cuando se conoce un potencial en un punto, ya se conviene usar la integral definida. Cuando no se conoce el potencial en algún punto, a veces es bueno usar la integral indefinida, pero siempre se puede usar las dos. Voy a integrar de manera definida. El límite inferior del lado izquierdo y el límite inferior del lado derecho deben referirse a algo que ocupa la misma posición o tiene el mismo potencial. Si digo que la referencia es el infinito, podría poner aquí infinito, pero 0 y aquí pongo R infinito. O si la referencia hubiese sido A, pongo aquí A y aquí pongo 0. Sabemos que el potencial vale 0 en el infinito. Algo parecido lo vamos a hacer en la zona de arriba, en el límite superior. Lo que quiero conocer es el potencial en cualquier punto. Acuérdense que el minúsculo me indica el punto cualquiera. Y aquí vamos a poner un potencial en ese punto. Entonces, tenemos algo como esto. De este lado, los límites de integración son potenciales. De este otro lado, los límites de integración son potenciales. Porque se colocan límites de integración según el tipo que dé el diferencial. Si el diferencial es en posición, los límites de integración son de posición. Ahora, esta integral, la del lado izquierdo, es sencilla. Es más la constante de integración, pero estamos integrando de manera definida. Entonces, esta integral me queda menos
potencial evaluado entre infinito. Creo que debería significar el cuadrado no debería ser. O sea, el resultado aquí se va a poner al cubo. Sube x a la menos 2, súmale 1, que es x a la menos 1, entre menos 1. Cuidado, vean el abuso de la nomenclatura. El profesor de matemáticas ve esto y dice, bueno, sí, porque esto es un integral de tipo impropio. ¿Qué hace el profesor de matemáticas? Liga. Ese es el valor de la integral de la izquierda. Pero la integral de la derecha es muy fácil. ¿Cuánto vale la integral de la derecha? De su R nada más. Es decir, de su R. Entonces, puedo anotar esto. El potencial cumple con esta ecuación. Diferencia de potencial, potencial final, potencial inicial, igual a menos integral de esto de el punto inicial. Sí, ¿todo bien? El punto inicial y el punto final están muy próximos. Esta integral va a ser 0. Y los potenciales entonces serán iguales. Eso significa que el potencial siempre es una función continua con la posición. De allí que le estoy poniendo el igual al potencial. Siempre en la frontera se puede colocar el igual. Siempre. No hay restricciones. Siempre en la frontera de separación entre dos medios se puede colocar el igual en el potencial. No siempre se puede colocar en el campo, pero en el potencial siempre se puede colocar ese igual. Ahora, una vez que tenemos esto, resulta ser que ya puedo calcular el potencial en un punto de la zona interna. ¿Cuál es la frontera? R igual a A. Pero R igual a A es un lugar donde le conozco el campo potencial. Por lo tanto, ahora, ayúdenme ustedes, muchachos. Necesito calcular el potencial en la zona de adentro. ¿Qué debo hacer ahora? Me integral. Pero con otro límite. Vamos a integrar, pero por el campo. Interno. Interno. ¿Cuál es el campo interno? Pues 0 por R. Es menos la derivada del potencial respecto a R. Este es válido en la zona C o menor o igual que R, menor o igual que A. Vamos a hacer lo mismo que hice yo. ¿Qué voy a hacer ahora? Integral. Voy a integrar aquí mismo. De 0 a. En este caso, De 0. No, de A. llega A 0. De A a R. de A a R, porque quiero conocer el potencial en cualquier punto. Y aquí, Ahí sí ya de desde su A Eso me lo hasta su R. O sea, pero esa R sería la R de la esfera de afuera. Este es la R, acuérdense que es la R variable. No, la
La de la izquierda. Esta. Sí, acuérdate que lo que estamos determinando nosotros es potencial en cualquier punto. Pero ¿cómo localizamos los puntos? Con una R. Ah, claro, o sea, como dejamos afuera para ahora tener todo el Y ahora esta R, cualquier valor en esta zona, en este intervalo. Entonces, si realizamos esta integral es muy sencilla. ¿Cuánto me queda? Menos la integral de diferencial de R, que es el cuadrado del redondo. Y ya prácticamente terminamos. Profe, y si me lo hubiesen dado al revés, o sea, si me hubiesen dicho el potencial en el centro, pues, y lo quiero hacer al revés, lo que dijiste sería al revés también, ¿verdad? Sí. Que ya no diría como de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Pero entonces nos queda esto. B sub A menos 1 sub 0 sobre 8pi menos 0 por al cubo. Sub 0. paréntesis se le va al cubo. Lo que está en el paréntesis no me lo va al cuadrado. Ah, perdón. Igual cuadrado. Evidente full, usar cosas. Vamos a sacar el factor común a q sub 0. Le voy a poner como factor común. Si R vale A, ¿qué pasa? Esto me queda 2 a cuadrado. Entonces me va a quedar q sub 0 sobre 4pi es lo sub 0 A. Este va. Noten que ya tenemos el potencial en toda la zona del espacio, el potencial en la zona externa y el potencial en la zona interna. Aquí podemos ver que cuando R es infinito, esta cantidad va a ser 0. Entonces, se cumple, según lo que hemos visto, que el potencial es una función continua con la posición. Sabemos ya cuánto vale el campo eléctrico y el potencial. Las superficies equipotenciales son perpendiculares al vector campo eléctrico. Y otra cosa interesante que ocurre es que vean que en la medida que el radio R vaya creciendo, el potencial se está haciendo cada vez más pequeño si la carga es positiva. Entonces, eso es importante, pero el campo está apuntando hacia afuera. Eso significa que el campo va de las regiones de mayor potencial hacia las regiones de menor potencial. Cuando la carga es positiva, el campo sale, y en la medida que R crece, el campo disminuye, el potencial disminuye. Entonces el campo va de mayor a menor potencial. Pero si la carga es negativa, ¿qué pasa? El campo va en el sentido opuesto. ¿Y qué le pasa entonces al potencial? También que va de mayor a menor potencial. Eso siempre ocurre. El campo eléctrico va de mayor hacia menor potencial. Siempre. No importa si es producido por carga positiva o negativa. Siempre el campo eléctrico va de mayor a menor potencial. Entonces, ya tendríamos un problemita. Ahora, este problema se puede resolver también por la ley de Gauss de forma diferencial, por la ley de Gauss, pero por la combinación Poisson-Laplace, pero no nos alcanza el tiempo, porque ya estamos, que nos queda poco tiempo. Las próximas clases. Sí. Iniciando la próxima clase. 20 minutitos. Bien, vamos a ver que se puede resolver de las dos maneras, tanto por Gauss de forma diferencial